Toma tu lugar, te quiero compartir la segunda parte de este mensaje. El mejor vino es el que nos sirve el Señor. Y hoy quiero compartirte una enseñanza titulada Dejando la simpleza, basado en esta serie. La mediocridad, la simpleza o la tibieza, para muchos es cultural, se convierte en su estilo de vida o en la normalidad en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Son aquellas personas que quieren salir bien haciendo lo menos posible. El menor esfuerzo, pues. Son aquellas personas que llegan a su trabajo o a la iglesia o a donde quiera, pero en este caso en el trabajo, 15 minutos tarde y todavía se ponen a pajarear, pues, a platicar. Como decimos coloquialmente, vagan por la oficina, se van a servir un café, se ponen a platicar con el que se encuentran, ¿verdad? Y 30 minutos después apenas se están sentando en su escritorio, ¿verdad? Y emprenden su computadora con toda calma, ¿verdad? ¿Y qué creen que hacen primero? Se ponen a ver sus redes sociales, ¿verdad? Sus notificaciones, a contestar. Checan sus mensajes de WhatsApp, porque ahora ya ven que se puede en la computadora, ya no tienen que agarrar el teléfono. Y finalmente ponen en sus historias, ¿verdad? San Lunes, ya en la chamba, con toda la actitud, ¿no? Su mecha, ¿no? Pero eso sí, cuando les toca que los despidan o no les alcanza el dinero, no dudan en hacer su petición de oración. Señor, te pido por un aumento de salario, Padre, ¿verdad? Una promoción, Señor, porque ya no me alcanza, ¿verdad? Oren pastores, líderes, ¿verdad? Señor, se ponen a orar, ¿por qué no me respondes con un ascenso sobrenatural? La verdad que sí iba a tener que ser sobrenatural, porque nadie tiene la intención de darle nada, sino de... Pero así pasa. Amados, Dios no bendice la mediocridad, Dios bendice la excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. La palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 23 en versión Reina Valera dice: y todo lo que hagáis, ¿cómo dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo, es todo, todo. Si nos conducimos con ese estándar en nuestra mente, créame que las cosas van a ser diferentes. Cuando nosotros hacemos todo como para el Señor, marcamos una diferencia. No sé a cuántos le ha pasado que entran al baño, se lavan las manos, se secan con la toallita, con la servilleta, la tiran y no caen en el bote. ¿Qué hacen? Ahorita todos la levantan, ¿verdad? Además, en el versículo 24, ¿sí me pueden poner el que sigue, el versículo 24 del 3 de Colosenses? Dice además, ahí en el verso 24,
dice lo siguiente: sabiendo que cuando tenemos esa actitud, que hagamos todo como para el Señor de corazón y no para los hombres, dice que del Señor recibiremos la recompensa. O sea, el Señor, gracias, el Señor nos va a recompensar. Ese es el camino correcto para poder pedir y entonces recibiremos. Haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres, hacerlas de corazón, hacerlas bien. Porque si las hacemos como para el Señor, no necesitamos vigilancia del jefe, porque nuestro jefe es Dios. Y Él es omnipresente y omnisciente. ¿Sí me expliqué, verdad? Él está en todos lados, ve todo y sabe todo. Entonces tenemos que hacerlo bien para Él, porque Él nos está viendo siempre. Si usted quiere comenzar a hacer las cosas con excelencia, tiene que tener la mentalidad de hacer siempre un poco más de lo que se le pide. La Biblia dice que aquel que hace lo que se le pide, lo que le corresponde, es un inútil. Es un siervo inútil, dice. Siervo inútil soy, dice la Biblia, porque hice solo lo que me correspondía. Entonces hay personas inútiles y otros más que inútiles, no es un insulto, sino que inútiles porque solo hacen lo que les toca, más que inútiles porque no hacen ni siquiera lo que les correspondía. Ah, no, pero ya, eso a mí no me toca. ¿Ah? ¿Está en mi contrato? Cuando nosotros queremos comenzar a hacer las cosas de manera excelente, tenemos que tener la mentalidad de hacer un poco más de lo que se nos pide. Llegue 10 minutos antes y váyase 10 minutos después. Pero no como aquello, ¿verdad? Que 20 minutos antes ya tienen todo arreglado ya. Tienen todo limpiecito, ya están en su teléfono, ¿verdad? Y ¿qué me vas a dar de cenar? Ya está la comida. Faltan media hora, 20 minutos, pero ya tanto. ¿Qué pasó? No, pues ya ahorita ya me toca irme ya. Oye, ¿puedes hacer? No, ya. Faltan 15, 20 minutos, ya no me da tiempo. En la Biblia, Dios nos enseña, y en esta iglesia a los líderes se les enseña a caminar la milla extra. Nosotros tenemos que caminar la milla extra. Aunque usted vea que todos los demás hacen lo contrario, recuerde que usted es diferente a los demás. Usted ha sido llamado para vivir una vida de excelencia porque usted representa a Dios. Si ha salido de bocón en su trabajo, donde quiera, que usted es cristiano, que va a una iglesia y cayó en la provocación del pastor de invitar gente a la iglesia de su trabajo, usted tiene que representar bien a Dios. Usted debe comenzar este año tomando excelentes decisiones en todas las áreas de su vida, aún en lo más cotidiano. Por ejemplo, en su auto, aquellos que tienen la bendición de tener uno. Y lo valoramos más cuando nos hace falta, cuando no lo tenemos, cuando está descompuesto. Pero muy pocos de nosotros valoramos lo que Dios nos da. Y vivimos o viven de forma mediocre. Y por lo tanto no alcanzarán mayor bendición porque Dios es justo. Pues traen su carro desde hace semanas sin lavar. Y créanme, pensé que iban a decir amén algunos ahí que conozco. Créanme que en algunos casos ni se acuerdan cuándo fue la última vez que lo llevaron a lavar.
Algunos todavía traen ahí los trastes de la cena de Navidad que habían dejado en casa de la suegra. Ahí en la casa, ¿qué es eso? ¿Qué suena? Las ollas del pavo que llevé a casa de mi mamá. Ah. Los zapatos del fútbol de su hijo, cuando lo llevó al partido todos llenos de lodo, ahí andan también. La toalla apestada ya de que cuando fueron a la playa, ahí bien, toda húmeda, la dejaron y ahí se quedó. Si hay niños, agarran el carro de juguetero. ¿Cuántos que tienen niños en los asientos de abajo en los asientos? Vienen, mira, ¿ya viste que no se te había perdido? Aquí está. Y tu biberón que no te acabaste también, aquí está. Con esos, con búlgaros, ¿no? Pobre auto. De los papeles, chicles y envases ya ni hablamos mejor. Troque, 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 troque. Ahí andan sonando. Les parecerá chistoso, pero así andan muchos autos de gente que dice que representa a Dios. ¿Ustedes creen que si Jesús tuviera un coche en estos tiempos y anduviera aquí, cómo andaría su coche? ¿Ustedes creen que andaría así? Así aquellos que no cuidan de su auto, ¿creen que Dios se los dio? Me hicieron orar por el carro. Y piensan que Dios les dio algo y ya no va a voltear a ver. Engañados van a morir. Y luego quieren otro, porque este ya está muy apestoso, muy sucio. Y obviamente como buenos cristianos se lo pedimos a Dios, se lo piden a Dios, pastores, que queremos renovar el carrito. Mire ustedes que ese ya está muy sucio. Y ustedes creen, o sea, el Señor ha de cruzar los brazos y decir, bueno, estos creen todavía que Dios les va a dar ahora, pero ahora queremos una camioneta con cajuela grande porque aquí no caben las cosas. Es que la cajuela solo es para transportar, no para almacenar. Mi lady tenía un carro, ¿te acuerdas? ¿Dónde está mi lady? No la veo. ¿Te acuerdas que tenías un carro? Un coche, un cochecito. Y yo le decía, cada vez que íbamos a subir algo en la cajuela, le decíamos, traigamos una carretilla, unas cajas o algo, ¿no? La verdad es que muchos no hacemos conciencia, ¿verdad? Dios le pidió una camioneta y Dios se la dio porque corrigió esa parte. Y le va a dar una mejor. Así pasa también con nuestra casa. O sea, le pedimos a Dios cosas mejores cuando lo que Él nos da no lo cuidamos. ¿Verdad? Hay quienes, ¿verdad?, le piden al Señor algo mejor, como por ejemplo en la casa. No cuidan ni la macetita esa que tienen, pero eso sí, cuando pasan por las zonas residenciales y ven grandes jardines, levantan las manos y la otra, ¿verdad? Declaro, dicen, que voy a tener una casa así con jardín porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios y lo merezco, porque mi Padre es el dueño del mundo, su plenitud y todo lo que en ella hay. ¿No? Pero en su casa tienen una maceta que ni riegan, ya está toda seca la pobre ya, ¿verdad? ¿Saben cuándo Dios le va a dar una casa con jardín así? Si a esta no le echan pero ni el agua sucia que van a tirar. Ya se murió la plantita esa. No te engañes, amados. Dios no bendice la mediocridad, Dios bendice la excelencia. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Dale un aplauso. Nosotros los hijos de Dios debemos buscar la excelencia en lo privado y cuidar las cosas que no son nuestras como si lo fueran. Hay personas que rentamos una casa, pero no la cuidan porque no es suya. Y así no funciona. Esos pequeños detalles son los que le demuestran a Dios que usted es una persona de excelencia y digna de recibir una recompensa. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Amados, nosotros debemos aprender del Señor. Lo primero que le pidieron fue, se acabó el vino. ¿Y qué hizo Él? Dar el mejor vino. Lo vimos la semana pasada, lo hemos leído en la Biblia. Dar lo mejor y en abundancia. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Debemos hacer las cosas así como Él. Nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. La palabra de Dios nos enseña esto, lo hemos aprendido. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Él nos está enseñando, nos está diciendo, afirmando que nosotros somos la luz del mundo. Y luego pone las ilustraciones de cómo debemos nosotros conducirnos, diciéndonos Él qué es lo que nosotros somos. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, sobre un cerro no se puede esconder, dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, porque vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La semana pasada vimos lo que significaba buenas obras. Buenas obras no solamente se refiere a darle juguetes a los niños que no tienen, darle comida al hambriento y agua al sediento. No se trata de eso. Buenas obras es obras buenas, obras bien hechas, excelentes. Lo vimos y lo vamos a seguir viendo ahora. Jesús, cuando dijo esto, está dando su famoso sermón del monte, ¿verdad? Enseñándonos o enseñándoles en ese tiempo y en este tiempo a nosotros acerca del reino de los cielos y cómo deben ser aquellas personas que forman parte de ese reino, en este caso nosotros. Y que realmente significa ser bienaventurado, porque esas son las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Dentro de ese discurso, Jesús también enseña cómo deben ser las obras de aquellos que decimos ser la luz del mundo. Nuestras obras deben ser buenas, o sea, excelentes, bien hechas. Otra vez, la palabra buenas en el libro, en el original de Mateo, que fue escrito en hebreo, es la palabra kalos, que significa hermoso, excelente, eminente, selecto, superior, precioso, útil, adecuado, encomiable, admirable. Todo eso significa cómo debe ser lo que nosotros hacemos, nuestras obras. Por lo tanto, aquellos que pertenecemos o somos del reino de Dios, debemos hacer las cosas de forma o de manera excelente, hermosa, admirable. ¿Cuántos dicen amén? Así debemos de esforzarnos. Así debemos de esforzarnos. El estudiante debe buscar ser el mejor estudiante, ¿verdad? El trabajador debe ser el mejor trabajador, el mejor empresario, el prestador de servicio debe prestar el mejor servicio en su vida cotidiana.
Vosotros sois la luz del mundo. A veces el problema es cómo nosotros interpretamos las tinieblas del mundo. Sabemos por el mensaje completo en la Biblia que vivir en tinieblas es vivir sin reconocer la verdad que es Jesús. Vivir en tinieblas es vivir cegados a nuestro orgullo y no reconocer el poder transformador del Espíritu Santo y creer que nosotros somos capaces, sin Dios, de alcanzar las promesas de Dios, de alcanzar la excelencia. Nosotros, amados, no tenemos la opción de ser autosuficientes. Nosotros tenemos la oportunidad primeramente y por segundo la responsabilidad de ser dependientes de nuestro Dios. Pero el mensaje de Jesús en esta oportunidad es muy claro, ahora que leímos, al mencionar buenas obras, por lo que vivir en tinieblas es tener obras que no son hermosas ni excelentes, superiores, mucho menos admirables. Debemos comprender que no tener excelencia en nuestras obras es un tipo de oscuridad. O dicho de otra forma, no podremos ser puestos en un candelero para darle la gloria a Dios con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros somos luz, entonces le damos gloria a Dios porque hacemos buenas obras, obras excelentes. El mejor médico, ¿verdad? El mejor enfermero, el mejor prestador de servicios, la mejor esposa, la mejor abogada, ¿no? La mejor maestra, ¿no? Dios nos hace un llamado a salir de la mediocridad o de la simpleza. Hoy, amados, en este inicio de año, Dios nos está haciendo un llamado a salir de la mediocridad o de la simpleza si así has conducido tu vida. La palabra de Dios, una vez más, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos del 17 al 21, miren lo que dice. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 20. Y el 21 dice, fíjense cómo va ligado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que no todo porque le digamos Señor, Señor, estamos dando buen fruto. Eso es religiosidad, eso es religión nada más. Y no ganaremos la recompensa. Porque el árbol se conoce por el fruto. El Hijo de Dios se conoce por sus obras que son excelentes, son buenas. Deberíamos nosotros, amados, marcar el estándar de nuestra vida, que cuando lleguen a una oficina y digan, ¿quién es el que hace aquí el mejor trabajo? Obvio, el cristiano. Ese debería ser el estándar que nosotros debemos de marcar. ¿Pero creen que es así en la realidad? ¿O el cristiano es el que va por las cocas? ¿El cristiano es el que es buena onda nada más y que trae su camisita de Argedón y trae sus audífonos escuchando a música cristiana? ¿Ustedes creen que ese es el concepto que Dios quiere de su Hijo en medio de la sociedad? Por supuesto que no.
Jesús llama a sus discípulos y en esta mañana y en este día nos llama a nosotros a salirnos del promedio. Ahí debimos de decir amén todos. Dios hoy nos está llamando a salirnos del promedio. Yo no sé lo que hagas, a lo que te dediques, si eres ama de casa o amo de casa. A lo que te dediques, tienes que estar por encima del promedio. Si tú eres un hijo de Dios, has sido llamado a ser luz de este mundo, tienes que estar por encima del promedio, porque Dios te está llamando a salir de la mediocridad. Amén. Amén. Nos invita Dios, porque este año, como yo lo declaré desde el primer día, es el año de las promesas cumplidas. ¿Quieres ver tus promesas cumplidas? No solamente es diciendo amén. No solamente es diciendo amén, aleluya. Necesitamos tener acciones que glorifiquen a Dios. Y esas acciones son ser excelentes. En mis tiempos, en los 90s, había un motivador, Miguel Ángel Cornejo, ahí los cincuentones deben saber quién es, ¿verdad? Y su lema era el ser excelente, o sea, su motivación, basado en la Biblia, pero no lo dicen así, ¿verdad? Porque no es popular. Pero es lo que debemos nosotros, ser excelentes. Pero para eso, amados, debemos renovar nuestro entendimiento, porque hay muchos que se la quieren llevar, ¿cómo? Chiapanecamente. ¿No, verdad? Campechanamente. De a muertito. Debemos renovar nuestro entendimiento. Repito, la palabra kalos que vimos en Mateo 5:14 es la misma que usa el escritor en Mateo 7:19 cuando habla de los frutos que deben ser buenos, donde dice 19, todo árbol que no da buen fruto. Esa palabra buen es la misma palabra kalos, de buenas obras. Deben ser excelentes. Dice, todo aquel árbol que no da excelente fruto, todo aquel hijo de Dios que no da excelente resultado mínimo, no aspire a ver sus promesas cumplidas este año. Tienes que salir del promedio y apuntar a lo excelente, hagas lo que hagas. Amén. Porque creen que solo gritando amén y yo lo declaro, yo lo dije en mi noche de los decretos, pastor, yo lo apunté en mis planes y fue consagrado, sí, pero Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde. Por eso es que muchos no reciben sus promesas, porque creen que Dios va a hacer toda la chamba. No es así. Ahí nadie dijo amén, ¿verdad? Debemos dar frutos de excelencia. Y para eso debemos cambiar nuestro entendimiento, porque para que haya un buen fruto, eso comienza desde la raíz. Desde la raíz. Debemos renovar nuestro entendimiento, porque muchas veces está aquí. Dijera un pastor de esta región que conozco de Yucatán que dice, en su cabeza de lec. Tienen que cambiar su cabeza de lec. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y para esto voy a comenzar a predicarles hoy. Tenemos 3 principios hoy para renovar nuestro entendimiento. El primero, la excelencia responde a la fe. Es inaudito que personas que no son como nosotros de fe puedan hacer las cosas mejor que nosotros o con excelencia. El diablo nos ha robado la excelencia porque no cambiamos nuestro entendimiento. Y quiero que lo sepan, la excelencia es un asunto de fe. Una persona de fe tiene que ser una persona que lo que haga, lo haga como para el Señor y no como para los hombres. Que lo haga con excelencia.
La mediocridad o la simpleza responden a la carne. Cuando nosotros hacemos las cosas, Alay Sebastián lo arregla, estamos siendo o respondiendo a un asunto carnal. La flojera, la timidez, todo eso es carnal. Todo eso responde a la carne y no a la fe. Nosotros, los que creemos, nos aventamos a hacer las cosas, porque creemos que Dios nos va a respaldar, no porque creamos, ¿verdad?, solamente que podemos. Nosotros creemos que podemos porque sabemos quién nos respalda, quién nos creó, quién nos diseñó, que nos hizo conforme a su semejanza, y Él hizo las cosas bien desde el principio, marcó el estándar, lo mejor y en abundancia, el mejor vino y abundante. La mediocridad o la simpleza responden a la carne, la excelencia responde a la fe. Cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas más que bien, no es porque nosotros confiemos solo en nuestras capacidades, sino porque nosotros confiamos en el Dios que nos creó. Y tú me vas a ayudar, Señor, y ahí voy. Señor, ayúdame. Ahí voy. Dame estrategias, dame, mi Dios, creatividad, dame iniciativa. Padre, que yo pueda hallar gracia y favor ante mis jefes, ante mis clientes. Amén, debíamos decir ahí. Amén. Está comprobado, miren esto, por la ciencia, por neurólogos, que el cerebro está programado para ahorrar calorías. Todo esfuerzo que implique gastar energías, el cerebro mandará la orden para evitarlo, porque desea mantener una reserva por cualquier emergencia futura. Así funciona nuestro cerebro. Muchos de nosotros conocemos esto de forma cotidiana como la ley del mínimo esfuerzo. O sea, el cerebro, la naturaleza humana, manda el mensaje, ¿verdad?, de ahorrar energías. Conocido como la ley del mínimo esfuerzo. ¿Te has hecho la pregunta, por qué hay personas que no hacen el esfuerzo de llegar temprano a ningún lado? Al trabajo, a la iglesia, pero son puntualitos para la salida. ¿Te has preguntado por qué no salen de ahí? Los que llegan tarde siguen llegando tarde a la iglesia y no hacen. Es que por más que lo intento, pastor, de verdad, es que esta mujer, es que el tráfico, estos chamacos, ¿quién te mandó a hacer 5? Pero bueno, es que, pero no logran brincar esa parte. Temporalmente lo hacen cuando uno los amenaza, ¿verdad?, que los va a bajar de liderazgo aquí en la iglesia o en el trabajo, que les descuentan, y no hay manera, llegan barriendo o tardecito y no hay forma de que corrijan eso. No se han preguntado, pero eso sí, a la hora de salir. O les voy a poner otro ejemplo. No han observado por qué la ropa sucia está a 2 centímetros del bote o queda colgando del bote de la ropa sucia y no está adentro. ¿No te has quedado viendo y dices, ¿por qué no está adentro? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no está adentro? Si cayó afuera, ¿por qué no? ¿Por qué siempre está afuera? Y puedo poner otros ejemplos, pero son un poquito más fuertes. Pero bueno, ¿por qué? ¿Saben por qué? Por
la simpleza o mediocridad que responde a la carne. ¡Ay! ¿Tienes grabada en tu memoria a la persona que va a lavar la ropa? La mayor parte son las mujeres. Agarrando el bote de basura y levantando la ropa sucia y metiéndola. ¿Por qué la persona que tiró la ropa y no cayó adentro, por qué no se para y la mete? Por esto. Porque la simpleza o la mediocridad responden a la carne. Es una cuestión carnal. Porque si fuera espiritual, tú tratas de hacer las cosas de manera excelente y bien. ¿No cayó adentro? A ver. Y cambias tus hábitos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 22 en Reina Valera. Miren lo que dice. ¿Hasta cuándo, pregunta Dios, oh simples, amaréis la simpleza? Dios pregunta eso hoy. ¿Hasta cuándo, mediocres, amarán la mediocridad? ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Porque llegan a amar esa forma de vivir. Que eso te lleva a ser diligente, a ser prudente. La sabiduría es amiga de la prudencia, de la inteligencia. Por eso lo que estamos hablando es cambiar la mentalidad. ¿Se acuerdan? Estamos cambiando el entendimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a odiar la mediocridad de dejar tantos trastes sucios ahí? Y se están acumulando y ay, es que me da flojera. Sí, claro, pero hay que hacerlo. Se rebosa la basura hasta el full y no hay manera de que cualquiera, ahí el más espiritual es el que va a hacer las cosas. O sea, el que le estorba, es el que quiere vivir bien, porque Dios no nos ha llamado a vivir así, en medio de la suciedad que es consecuencia de la carne, de la simpleza, de la mediocridad. Ustedes saben que yo, casa que voy, casa que baño que visito. Por cuestiones de salud. La verdad yo no espero que permítame, pastor, voy a ver qué. Porque debería de estar, ¿no? Si no pasa. Sobre todo cuando es una visita, yo nunca llego de sorpresa a la casa de nadie. Una visita ya programada, saben que desafortunadamente voy a pasar. Pero cuando me dicen así, yo respeto, solo lo digo porque las personas que dicen así es porque no tienen su casa arreglada, para ellos, no para la visita, para ellos. Es un estilo de vida. ¿Hasta cuándo, dice la palabra de Dios, oh mediocres amarán la mediocridad o la simpleza? ¿Hasta cuándo? En cambio, la excelencia responde a la fe. O sea, la simpleza o la mediocridad responde o es consecuencia de la carne, de una vida carnal que genera flojera, conformismo. Eso pues mediocridad y simpleza. Pero la excelencia es consecuencia de la fe. Porque una cosa es la pobreza y otra la puerqueza, dice mi mamá. ¿Cierto, verdad? Si no aspiramos a cosas fuera del promedio, difícilmente llegaremos a alcanzarlas. Difícilmente. ¿Cuándo es cuando nosotros mismos o nuestros jefes en el trabajo deciden darnos o hacernos candidatos a una promoción, a un ascenso? ¿Cuándo?
O cuando nosotros empezamos a buscar ese ascenso, esa promoción o esa independencia, a independizarnos, a hacer nuestro negocio. ¿Cuándo? Cuando ya llegamos al tope, ya estamos arriba, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Para llegar ahí es porque aspiras, ya aspiras a hacer algo más y dices, bueno, ¿qué más hay? Esto ya es papita para mí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Aspirar es creer en establecer el reino de Dios en donde quiera que vayamos en nuestra vida. La excelencia, pues, lo correcto. Lo irreprensible. Aspirar es salir por la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Dios lo prometió y es verdad. Ahí está. Y nosotros tenemos que aspirar a llegar ahí. Aspirar es hacer todo de tal forma que reflejemos lo hermoso que Dios tiene para nosotros, para los suyos. Nosotros debemos de reflejar eso, es aspirar. Que cuando la gente te vea diga, este es patrón. Cómo habla, cómo se conduce. No es cuestión solo de educación, es de aspiración. Cuando tú estás, yo me recuerdo, de verdad, no sé si soy un ejemplo a seguir, pero me salió bien en mi vida profesional y laboral. Pero yo siempre, cuando veía una oportunidad, yo me recuerdo cuando yo estaba aspirando a tener el mayor puesto que tenía en la organización donde yo estaba. Entonces sabía que iba a venir el que tenía la decisión. Y sabía yo que había una plaza disponible. Y dije, yo tengo que ser. Y me cambié de casa a una zona bien bonita. Ropa de la mejor, y cuando llegó, obviamente una persona preparada empezó a ver quiénes eran los probables. Y así agarraba y decía, habíamos 3 probables. Y decía, a ver, ¿me puedes llevar al hotel a uno? ¿Me puedes ir a buscar? Y pegué el brinco. Y vi que puso su mirada en mí porque yo oraba, ayunaba. Decía, Señor, pon en mí esa gracia y ese favor. Yo soy tu hijo, estos son unos impíos, borrachos, esto y lo otro. Así como el diablo nos acusa, yo los acusaba delante de Dios. Estos son unos adúlteros. Yo tengo el derecho. Y cuando vi que puso su mirada en mí, y me dijo, y me salió y me dijo, ¿dónde vives? Le dije, en el fraccionamiento, fulano. Por cierto, le dije, ¿me permite? Voy a pasar a buscar algo. ¿Gusta pasar? Claro. Al día siguiente me estaba llamando a desayunar con él. Uno tiene que marcar la diferencia. Trabajé también como estudiante en la hotelería, igual le decía yo a mi hijo, ¿y sabes qué? Yo estudiaba mi licenciatura, trabajaba de noche y estudiaba el fin de semana, el domingo, porque yo trabajaba de noche el sábado. El domingo a las 8 de la mañana entraba yo a estudiar computación de 8 a 3 de la tarde, el domingo, sin haber dormido nada. Y estudiaba yo inglés de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, todos los días. ¿Y saben a quién le echaron el ojo para ser el manager front desk, el gerente de recepción? A este hijito de Dios. Pero uno tiene que decir, Claro, me ayudó mucho el físico, ¿verdad? Bueno, porque en ese hotel solo güeritos ponían y los otros estaban medio morenitos. Pero siempre el físico me ha ayudado, ha sido una ventaja, gracias a Dios.
Pero uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo soy. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, este que nos hizo a su imagen y semejanza, hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, Él nos da mucho más. O sea, siempre es su política es dar mucho más de lo que otros esperan. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Nosotros debemos dar o mandar el mensaje que podemos dar mucho más de lo que nos piden. Nos piden algo, lo hacemos más de lo que esperan y todavía necesita algo más. Así es, así funciona. 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nosotros lo vamos a glorificar a Él cuando nosotros nos hagamos acreedores a esas promesas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Segundo, la excelencia se alcanza a través del aprendizaje. El que cree que ya se la sabe toda, ya fue. Ya fue. Mateo 9, 16 y 17, vamos rápido. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto ya lo hemos visto. O sea, si Dios va a depositar en ti este año una economía nueva, una casa nueva, un coche nuevo, una salud nueva, no sé, una mujer nueva, no, ¿verdad? Eso es. Marido nuevo tampoco. ¿Saben que tienes que estar renovado? Estamos hablando ¿se acuerdan? Estamos hablando de acá. Tienes que renovar, tienes que desaprender. No, es que yo sé que yo aprendí. ¿Saben qué? Ya fue. Estamos en otro tiempo, en otro mundo. Tienes que renovar tu entendimiento porque Dios no va a depositar el vino nuevo en un odre viejo. Y el odre se tiene que renovar. Renueva tu forma de pensar. Dijera mi pastor, desaprende lo que ya aprendiste y aprende de nuevo cosas nuevas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen, avancen, vayan más allá, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben, dice, no para que conozcan, para que comprueben lo que ya sabían, solo lo están comprobando, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bien, de paz, de prosperidad para nosotros, sus hijos. El profeta Oseas, capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros debemos de estar preparados en todo y por todo. No solo hablamos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, no, tenemos que estar preparados en el área donde nos desenvolvamos. Preparados y repreparados, si no, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tu descendencia, de tus hijos. La renovación, amados, es un odre
o más bien la renovación en un odre es necesaria. Es necesaria. La Biblia nos compara a ser odres y a veces nos envejecemos. ¿Saben cómo? Podemos ser renovados como un odre viejo. Pero el odre viejo, para ser renovado, y eso lo han de haber escuchado en otras enseñanzas, ¿verdad? Agarran, es de cuero, el cuero se pone viejo, ¿verdad? Dicen que lo llevaban al río, lo mojaban primeramente y lo golpeaban contra las piedras para que la piel fuera agarrando. Y luego le ponían aceite y luego lo llenaban de aguas para que pudiera recibir. Todo eso tiene un significado. El agua, tipo de la palabra de Dios, el agua, tipo del Espíritu Santo de Dios, el aceite de su presencia, de su unción, en fin. La renovación en los odres es necesaria para poder contener lo nuevo de Dios, el vino nuevo. ¿Quiénes creen que Dios tiene cosas nuevas este año para su vida? Nuevas oportunidades, nueva relación con Él, nuevas cosas, nuevos sueños, nuevas conquistas. No te quedes ahí donde estás con los mismos problemas, la misma cosa. Dijera el pastor Maldonado, la misma vieja, dijo un día. No te quedes con lo mismo. Dios tiene cosas nuevas para ti en este año. Dios tiene cosas nuevas para ti. Cambia, abre tu entendimiento. Dios tiene cosas nuevas. No te quiere Dios en el mismo lugar todo el tiempo. Dios quiere que vayas prosperando, que vayas avanzando. Hay excelencia en nuestra vida que solo podremos alcanzar si tenemos un corazón humilde y dispuesto a aprender. Habrá excelencia en nuestras vidas. Dios está dispuesto a hacernos excelentes, a perfeccionarnos. Pero siempre y cuando nosotros ofrezcamos un corazón humilde, dispuesto a aprender. A veces nosotros tenemos que aprender. La gente quiere aprender a veces Dios nos enseña en cosas simples, en personas que Dios usa, que no están quizá tan preparadas como tú, pero Dios las usa. Quizá no están tan prósperos como tú, pero Dios los usa. Abre tu entendimiento. También puedes aprender debes aprender a través de la disciplina. Hay que ser disciplinados para poder aprender. Hay que ser disciplinados, puntuales, constantes, creciendo en el Señor siempre, dice su palabra. Perseverantes. La renovación constante es necesaria en nosotros los odres. Renovación constante, eso es disciplina. No debemos cometer el error de pensar que renovarnos una sola vez es suficiente para una vida de excelencia. Esa es una tontería. Es que yo ya entré al encuentro, pastor. Ir a servir en el encuentro te va a renovar. Es que yo fui a Legendarios. Ir a servir en Legendarios, cada vez que vayas te va a renovar. Te va renovando. Es como pensar que hacerle el servicio una vez a tu coche es suficiente para tener un carro excelente siempre. La renovación es una disciplina. Como la gente que piensa que va una vez a la iglesia y ya con eso tiene para todo el tiempo. La mayoría de nosotros no alcanzaremos la excelencia al primer intento. Por supuesto. Por eso tenemos que tener disciplina, constancia, perseverancia, fe. Por eso, esto es un tema de fe. El que quiere ser excelente no la pega a la primera. No sé con quién platicaba yo, que vi una entrevista de don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que lo estaban entrevistando antes de morir, cuando todavía estaba bien, y le preguntaban que
que qué le aconsejaba a los jóvenes y les decía que lo intenten, que lo intenten. ¿Saben cuándo yo hice mi primer personaje exitoso? A los 41 años, y fue el Chapulín Colorado. A los 41 años. Por eso algunos recordaremos al Chavo del 8, que aún con todo y el maquillaje se veía viejito. O se veía grande. Ya tenía como 50 años el señor. Un chamaco, pero ya se le veía la edad. Debemos siempre considerar la repetición, dijera mi pastor, la santa terquedad, el intentarlo siempre nuevamente, siempre nuevamente. No fue por aquí, será por acá, será por acá, por acá, por acá, pero en una de esas le vas a pegar. Debemos agregar a nuestra vida en este año, retomar disciplinas, tener un año distinto a los demás. Debemos nosotros fijarnos como meta que este año va a ser un año, vamos a terminar un año siendo más excelente que los pasados. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Número 3 y termino. La excelencia glorifica a Dios. La excelencia glorifica a Dios. ¿De qué te sirve ser una persona cristiana que no toma, que no fuma, que no se droga, que no roba en el trabajo, en la sociedad, si no hace lo demás de manera excelente? Si no hace tu trabajo de manera excelente, ¿sabes qué? Solo eres un buen trabajador. Pero nunca te van a poner a ti como cabeza porque eres solo una buena persona. Es bueno. Déjalo ahí, ese bueno. Ese, si le dices que se quede aquí hasta mañana, ahí lo vas a encontrar mañana. Pero no te sirve para otra cosa. Debemos ser excelentes porque debemos glorificar a Dios, a nuestro Padre. Debes de saber siempre, hijo, de quién eres, hija, de quién eres, y por tanto comportarte y representar así al Señor como una persona excelente, el que va por delante, porque ha sido llamado a ser cabeza y no cola, a estar por encima y no por debajo. Hebreos 11:4 dice, la segunda parte de lo de la ofrenda: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fíjense lo que dice aquí: dando Dios testimonio de sus ofrendas. No es Abel el que da testimonio que ofrendó lo mejor para Dios. Dios es el que da testimonio de la ofrenda de Abel. Y muerto, sigue su ofrenda hablando por él. ¿Quién es el portavoz de esa ofrenda? Dios. Porque la excelencia glorifica a Dios. La ofrenda excelente que dio Abel glorificó a Dios, y mire los alcances que tuvo. Dicho sea de paso, Hebreos 11 hace la lista selecta de los héroes de la fe, y en ellas, por esa ofrenda, porque la Biblia no habla más de Abel, solo por esa ofrenda excelente que glorificó a Dios, lo puso en esa lista, junto a grandes hombres de Dios. Ejemplo: imaginemos que trabajamos la carpintería, que somos carpinteros, y el presidente de nuestro país o el gobernador del estado nos manda a buscar para que le hagamos el escritorio que va a usar. ¿Cómo vas a hacer ese trabajo? O imaginemos que la realeza de Inglaterra, el príncipe
William va a ser el rey, ¿verdad? Su esposa y sus hijos tienen una mascota muy querida y necesitan un veterinario. Fíjense este ejemplo. Necesitan un veterinario para que le cuide a su perrito. ¿A quién creen que van a buscar? ¿A quién creen que van a buscar? ¿Al mejor veterinario o al veterinario más cristiano? ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros nos queremos vender en el trabajo, donde quiera, que porque somos cristianos somos buenos, y eso no es, debería, pero nosotros mismos nos hemos encargado que no sea sinónimo. No van a buscar al veterinario más cristiano, créemelo. Van a buscar al mejor veterinario de la religión que sea. Y nosotros a veces anteponemos que somos cristianos porque creemos que la gente tiene que entender que porque somos cristianos hacemos las cosas mejor. Debería de ser así, pero nosotros debemos demostrarlo. Antes de decir que somos cristianos, hagamos las cosas con excelencia para que después ellos vean que porque somos cristianos, entonces hacemos las cosas de manera excelente como Dios nos pide. Amén. Dale un aplauso al Señor y glorificas a Dios. Y glorificas a Dios. Preguntémonos todos los días, ¿cómo se harán las cosas en el reino de Dios? ¿Cómo se harán las cosas en el reino de Dios? Debemos tener la conciencia de que la gloria de Dios se refleja en cada uno de nosotros a través de lo que somos y de lo que hacemos. La gloria de Dios se va a reflejar en nosotros a través de lo que somos. Si es cierto lo que dije que somos, así debemos ser, ¿verdad? No mal hablados, no ladrones, no traicioneros, no irrespetuosos de las autoridades, no murmuradores, hacemos las cosas con excelencia, no damos mal testimonio, pero además de eso, todo lo que hacemos lo hacemos mínimo de manera excelente. Amén. Y ya termino con esto. Nuestro mayor ejemplo de excelencia lo tenemos en Jesús. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, verso 15, ya termino. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros somos transformados, ¿verdad? De gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu Santo. Nosotros debemos someternos a la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, es el que nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando. Nosotros tenemos que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Por favor, ahí ayúdenme. En este año, renueva tu relación con el Espíritu Santo para que te vaya transformando, ¿verdad? Como un espejo. Todavía no he pedido nada, ¿eh? Versículo Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Igualito que nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Si Jesús pudo, siendo un hombre como nosotros, dice, según nuestra semejanza, igual que nosotros. ¿Cómo es que pudo? ¿Cómo es que él sí pudo ser tentado en todo, pero no pecó? ¿Cómo es que pudo? Porque fue un hombre pegado a Dios, en oración a su Padre, en oración, en la Escritura. Así es como nosotros debemos de ser. Se puede, sí se puede. Jesús fue excelente.
Jesús en esta tierra se comportó de manera excelente. Satanás tan no pecó en nada, porque la paga del pecado es la muerte, ¿saben? No pecó en nada que Satanás no lo pudo retener en el Seol. Al contrario, él fue y le arrebató las llaves. Y sacó a los que estaban ahí. Los liberó, dice la Biblia. Porque Satanás no tenía nada en contra de él, porque como él no pecó, no tenía que pagar nada. Y cuando llegó a la cruz, ahora sí me pueden ayudar y componer esto. Cuando llegó a la cruz, fue un sacrificio excelente. Fue un sacrificio excelente. Solamente la sangre perfecta de Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La muerte y resurrección de Cristo es el ejemplo máximo de un sacrificio excelente. Por amor, antes de ser apresado a la cruz, ¿se acuerdan? Jesús oró en el huerto del Getsemaní. ¿Se acuerdan? Que sangre salió por sus poros de la angustia tan grande que estaba viviendo. ¿Saben dónde estaba orando Jesús? En un lugar, un huerto, que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y eso tiene un mensaje en sí mismo. En los tiempos de Jesús, las lámparas solo podían encender con aceite de olivo. Para que una luz pudiera alumbrar en medio de la oscuridad necesitaba aceite. Y el aceite solo podía salir de los olivos machacados. Recordemos que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Jesús fue a Getsemaní para empezar su proceso de prensado. De hecho, el profeta había dicho 750 años antes: molido fue por nuestros pecados. Le sacaron el aceite. Fue molido, fue prensado para convertirse en el aceite que luego se convertiría en luz para alumbrar a todo el mundo por la eternidad. Amén. Así fue, lo hizo de manera excelente. Dale un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Jesús. Él nos mostró cómo hacer las cosas de manera excelente. Hasta murió de manera excelente.